Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Y hoy vamos a hablar de ciencia ficción, pero no de cualquier ciencia ficción, no de esa que se limita a poner a un tipo con pijama plateado delante de una pantalla verde y decirle que está salvando la galaxia mientras mira a una pelota de tenis. Hoy vamos a hablar de ciencia ficción de la buena, de la que creó mundos, estética, personajes imposibles y que además tiene una personalidad propia. Porque si uno piensa en ciencia ficción, lo primero que se nos viene a la cabeza generalmente suele ser Hollywood. Y es normal, allí nacieron monstruos culturales como Star Wars, como Blade Runner, Terminator o Alien. Pero el género no es ni mucho menos solamente este patrimonio de los estadounidenses. Por ejemplo, los británicos llevan décadas haciendo cosas muy interesantes en el cine de ciencia ficción. En los años 50 y 60, el estudio Hammer Film, famoso sobre todo por las películas de terror gótico, también se acercó al cine de ciencia ficción con títulos como la saga del Dr. Quatermass. Y además, si hablamos de la ciencia ficción británica, es obligatorio mencionar una institución televisiva que lleva décadas enviando a un señor excéntrico dentro de una cabina azul a salvar el universo, y es que el Doctor Who es una de las series más influentes del género de ciencia ficción. Pero no solo los americanos y los británicos juegan a esto. Si nos vamos un poquito más al este, llegaremos a la Unión Soviética, donde la ciencia ficción tomó un camino mucho más filosófico, mucho más existencialista, y encontramos a uno de los directores más influyentes de la historia del cine de ciencia ficción, Andrei Tarkovsky. Películas como Solaris o como Stalker demostraron que la ciencia ficción no solo sirve para contar aventuras espaciales, sino también para reflexionar sobre la condición humana, sobre la memoria, sobre la fe y sobre lo complicado que es explicar una película de Tarkovsky a un amigo sin tener que decirle, tío, tienes que verla. Pero es que incluso aquí en España, un país que no se ha prodigado demasiado en la ciencia ficción, de vez en cuando tenemos nuestros pinitos, desde raretas sesenteras como La cabina de Antonio Mercero, El caballero del dragón de Colomo en los 80 y producciones más recientes como Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo, demostrando que con buenas ideas y con poco presupuesto se puede hacer ciencia ficción muy interesante. De hecho, quiero recomendar vivamente Plutón Verbenero, esa serie desplegada por Alex de la Iglesia, que se convierte en una especie de placer culpable en cuanto a la ciencia ficción. Pero aunque no lo parezca, hoy no vamos a hablar aquí ni de americanos, ni de rusos, ni de españoles, ni de británicos. Vamos a hablar de una película francesa. Y es que en Francia también ha habido cierta querencia a ese cine de ciencia ficción, de los cuales probablemente la más de culto, la más legendaria, sea este Lemmy contra Alphaville, que fue todo un referente para el género. Pero hubo otra película, una película dirigida por un tío que venía del mundo del cómic con muchísima imaginación y que decidió rodar una superproducción de ciencia ficción con estética de cómic europeo, actores americanos, diseño de producción imposible y probablemente uno de los villanos más extravagantes que dieron de sí los años 90. Una película francesa pero con reparto internacional, taxis voladores, cantantes alienígenas, sacerdotes guardianes de secretos milenarios y Bruce Willis intentando salvar al universo con camiseta de tirantes. Porque esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué a creer. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Eterna la casa, qué emoción, el Titanic naufraga en su canción. Es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás. Con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien. En la pantalla todo cambiará también. Y sí, chavales, hoy vamos a hablar de la película francesa del año 1997 dirigida por Luc Besson, El quinto elemento. Pero claro, para entender cómo demonios llegó a existir una película como El quinto elemento, primero hay que hablar de su creador. Esta película no fue un capricho de un comité de ejecutivos que estudió el mercado para ver qué tenía que lanzar, sino una obsesión personal de Luc Besson.
Luc Besson es uno de los directores franceses más conocidos del cine moderno, un tío que demostró que tenía un estilo muy peculiar en películas como Nikita, como El Gran Azul o como León el Profesional. Películas muy distintas entre sí, de géneros muy dispares, pero con algo en común, una estética muy marcada y personajes bastante peculiares. Lo curioso es que la idea del quinto elemento le rondaba a Besson por la cabeza desde que era prácticamente un adolescente. El director ha dicho en bastantes entrevistas que empezó a imaginar este mundo, a imaginar esta historia, cuando tenía tan solo 16 años. En aquella época dibujó mundos, dibujó personajes y creó básicamente un universo de ciencia ficción sobre el papel. Besson leyó muchísimo cómic europeo y esta es una de las principales claves de la creación de esta película, porque la mayor diferencia del quinto elemento con las producciones de Hollywood es que su estética está muy inspirada en el cómic europeo de los años 70 y 80. Particularmente se veía muy influenciado por dos gigantes del medio. Por un lado, Jean Giraud, mucho más conocido como Moebius, uno de los dibujantes más influyentes de la historia del cómic, un artista capaz de diseñar mundos futuristas absolutamente alucinantes, llenos de detalles, con arquitecturas imposibles y con personajes extravagantes. Por otro lado estaba Jean-Claude Messier, un creador gráfico que había creado un cómic llamado Valérian y L'Orelin, una obra que muchos consideran como la gran influencia visual de la ciencia ficción moderna. De hecho, hay algunas viñetas de Valérian que, si son comparadas con ciertas escenas de la película, tienen similitudes algo más que evidentes. La ciudad con el tráfico aéreo, los taxis voladores, los edificios gigantescos, todo esto ya existía en estos cómics décadas antes de la producción de la película. Y lo curioso es que Luc Besson, cuando empieza a trabajar en la película, decide que ¿para qué va a plagiar a estos genios? Los va a contratar directamente para que sean ellos los que creen el destino de su universo. Así que Moebius participó en el diseño conceptual de la película, ayudando a crear el aspecto visual del mundo, y Jean-Claude Messier diseñó muchos de los vehículos, muchos de los escenarios, incluyendo los taxis voladores que parecen sacados directamente del cómic. El resultado fue que el quinto elemento no tuvo una estética parecida a nada de lo que se estuviera haciendo en Hollywood en ese momento. No es el futuro oscuro y decadente de Blade Runner, no es el neofuturismo industrial de Alien, ni es un espacio épico como Star Wars. Es un mundo distinto, un futuro caótico, colorido, exagerado y en ocasiones hasta casi caricaturesco. Y eso supuso una serie de riesgos. Principalmente porque cuando Besson empezó a intentar levantar el proyecto y a buscar financiación para el mismo, los estudios no estaban muy convencidos. El guión era raro, la estética era rara, los personajes principales eran raros y el presupuesto que pedía no era precisamente pequeño. Finalmente, a mitad de los 90 lo consiguió disponer de un presupuesto de 90 millones de dólares, lo cual era una barbaridad en el momento y de hecho convirtió al quinto elemento en la película más cara de la historia del cine europeo. Y claro, si vas a hacer una superproducción internacional gastándote 90 millones de dólares, el reparto necesita ser también internacional. 4 al día. El protagonista de la película será Bruce Willis, que en los años 90 estaba en pleno apogeo de su carrera gracias al éxito sobre todo de La Jungla de Cristal y de sus secuelas. Willis interpreta a Corbin Dallas, a un antiguo soldado convertido en taxista en una enorme ciudad futurista del siglo XXIII. Un tío que vive en un aparcamiento minúsculo, come comida instantánea y la única emoción que parece tener su vida es discutir por la radio del taxi con su jefe, una vida tremendamente tranquila. Sí, solo una. ¿Por qué yo? Me retiré hace 6 meses, ¿recuerda? Por 3 razones. Primera, como miembro de las fuerzas especiales de élite, es experto en el uso de todas las armas y naves necesarias para la misión. Hasta que literalmente una mujer cae del cielo dentro de su taxi. Esa mujer será Lilu, interpretada por Milla Jovovich, en el papel que la lanzó a la fama internacional. Milla Jovovich había hecho pequeños papeles en películas como Cavs, Poli por casualidad, o en la segunda parte del Lago Azul, pero sería a partir del quinto elemento cuando gozó de cierto prestigio. ¿Ella es? Lilu Dallas Multipasse.
Sí, Multipase. Lilu, multipase, ya sabe lo que es un multipase. Lilu Dallas, mi mujer, somos recién casados, la he conocido hoy. En cuanto al personaje de Lilu, hay una anécdota bastante curiosa, que es que Luc Besson creó un idioma completo al que llamó lenguaje divino, que únicamente conocían tanto la actriz como el director, y que de hecho practicaban en los descansos de rodaje entre ellos. Podríamos hablar de si esto tuvo algo que ver con su ruptura con su pareja de entonces, Marwin, y su nueva pareja, Mila Jovovich, o fue solo casualidad, pero lo hacían durante el rodaje. Corben, Lilu Minaila que tare balamina chai, ekbat de sebat. bien. Así que... todo eso es tu nombre, ¿eh? Claro, una película como esta necesitaba tener un gran villano, y aquí entró Gary Oldman, que interpreta a Jean-Baptiste Emmanuel Thorne. uno de los antagonistas más extravagantes del cine de los años 90, un magnate industrial, traficante de armas, sociópata ocasional y con uno de los peinados más imposibles que se han visto en la pantalla del cine. Ingenieros, cientos de personas que podrán dar de comer a sus hijos esta noche para que crezcan grandes y fuertes y puedan tener sus propios hijitos y así sucesivamente, sumándose de ese modo a la gran cadena de la vida. Curiosamente, Gary Oldman tuvo que aceptar el papel un poco como favor personal a Luc Besson porque el director le había ayudado en un momento complicado de su carrera y había hecho resurgir el interés por el actor, sobre todo a partir de León. Oldman se lo tomó con bastante filosofía, siempre ha dicho que no es la película favorita de su filmografía, pero incluso actuando en piloto automático, Gary Oldman sigue robando escenas cada vez que aparece y configura un villano completamente memorable. Es usted un monstruo. Lo sé. Pero es que además el reparto se completa con dos personajes que roban la película cada vez que salen en pantalla. El primero de ellos va a ser el padre Cornelius, un personaje que va a funcionar como el guardián del conocimiento, interpretado por Ian Holm, haciendo de un personaje que pertenece a una orden sagrada que está encargada de proteger el secreto de los elementos desde hace siglos. Realmente es el único personaje que sabe lo que está pasando, nadie le hace demasiado caso hasta que ya es tarde. Ian Holm venía de papeles mucho más serios, le recordamos siempre por sus papeles en Alien o en El Señor de los Anillos, y aquí va a aportar ese contraste perfecto entre solemnidad y comedia involuntaria. Su personaje va a intentar mantener la dignidad mientras todo a su alrededor se desmorona, y eso va a dar lugar a situaciones bastante divertidas. ¿Quiere un café? Sí, por favor. Autolavado. El café no es mi especialidad. Pero usted debe tomar mucho café siendo cura, ¿no? El otro gran personaje va a ser Ruby Roth, interpretado por Chris Tucker, una especie de superestrella mediática del siglo XXIII. El locutor, presentador, influencer galáctico, todo al mismo tiempo. Un personaje exagerado, histérico, escandaloso y absolutamente inolvidable. Luc Besson pensó en un principio en Prince para dar vida a este personaje y la verdad es que el genio de Minneapolis hubiera podido dar vida a Ruby Roth sin ningún tipo de problema. Pero al final el papel acabó cayendo en Chris Tucker, que lo interpretó de una manera histriónica como si hubiera bebido 3 litros de café, 2 bebidas energéticas y una sobredosis de entusiasmo. ¡Márselo! ¡Es puro fuego! ¡Os vais a fundir, chicas, porque el tío es fuego! ¡Fuego, fuego! Buena talla, buen cuerpo, buen pelo, buen todo. Buena, muy buena. Y claro, ya con todas las piezas sobre el tablero vamos a comenzar con la historia. La película va a empezar con un prólogo en Egipto en el año 1914. En este prólogo vamos a ver que durante una investigación arqueológica de un templo antiguo, con cameo incluido de Luke Perry, el Dylan de Sensación de Vivir, un sacerdote va a tratar de proteger un secreto y unos misteriosos alienígenas van a llevarse 4 piedras elementales, representando el agua, el fuego, la tierra y el aire. Según una leyenda, estas piedras, junto a un quinto elemento, son la única defensa que la humanidad tiene contra una fuerza maligna sobrenatural que cada 5000 años amenaza con destruir toda la vida en el universo.
Los alienígenas se llevarán las piedras con la promesa de devolverlas cuando llegue el momento de utilizarlas. Y ahí daremos un salto brutal en el tiempo para llegar al momento en el que las piedras deben ser devueltas, el siglo XXIII. Una gigantesca masa de energía oscura va a aparecer en el espacio acercándose a la Tierra, el mal absoluto, una especie de entidad cósmica que quiere destruir todo lo que se encuentre a su paso. Será un intento de detenerla el uso de armas militares. Vamos a ver cómo se la dispara y cómo los resultados son tremendamente desastrosos. Porque claro, cuando disparas al mal absoluto, lo que hace es que el mal absoluto crece. Mientras tanto, los descendientes de esos antiguos sacerdotes, Ian Holm, sabe qué es lo que ha ocurrido y sabe que es necesario recuperar los elementos. Imagine por un momento que esa cosa no es algo que pueda ser identificado porque prefiere no serlo. Allá donde hay vida, lleva la muerte, porque es el mal absoluto. Pero el plan se complica cuando la nave alienígena que transporta el quinto elemento es destruida por unos mercenarios espaciales contratados por Zorg y lo único que se puede recuperar es una mano. Y a partir de ahí comienza uno de los momentos más recordados de la película. Esto es la creación de Lilu a partir de una célula de la mano. Lilu, asustada, escapará del laboratorio y terminará cayendo directamente dentro del taxi de Korben Dallas. Y claro, una vez tenemos a Korben Dallas metido en medio del conflicto cósmico, a Lilu intentando entender cómo funciona la humanidad, y a un magnate psicópata intentando aprovechar el caos universal para hacer negocio, llega el momento en que esto se convierte en una epopeya inigualable. Acepto la misión. Y es que el rodaje del quinto elemento tuvo bastante tela. El proyecto fue una producción gigantesca que se realizó en el estudio Pinewood, en uno de los más grandes de Europa, donde se construyeron enormes decorados para recrear todo este futuro caótico del siglo XXIII. Y no estamos hablando de la situación actual, de crear una habitación con un fondo digital. Eran calles enteras construidas, taxis suspendidos por cables, plataformas móviles, un tráfico aéreo súper intenso, hecho con maquetas y con efectos especiales. En el año 97, aunque ya se habían hecho cosas con CGI, el CGI todavía estaba creciendo y la gran mayoría de los efectos de esta película seguían haciéndose de manera práctica. De hecho, el equipo de efectos especiales utilizó más de 200 miniaturas diferentes para recrear la ciudad futurista y el tráfico aéreo, algo que conecta mucho con la tradición de películas como Blade Runner, donde se utilizaron maquetas físicas y efectos ópticos para crear los mundos. De hecho, hay escenas como la de la comida de Korben Dallas que recuerda, es como el reflejo luminoso de alguna escena que ya habíamos visto en Blade Runner. Y si hay algo que define esta película, además de sus escenarios, es el vestuario. Y aquí entró en escena uno de los nombres más sorprendentes asociados a este proyecto, que no es otro que Jean-Paul Gaultier, uno de los diseñadores de moda más famosos en Francia y que sería el responsable de diseñar más de 1000 trajes diferentes para la película. Y cuando uno ve el resultado, vemos que no estamos ante el típico vestuario de cine de ciencia ficción. Hay trajes imposibles, hay uniformes extravagantes, sombreros absurdos, peinados que desafían a la física y sobre todo el traje blanco de tiras de Lilu, que era mucho más complicado de llevar de lo que parece y que implicaba un gran trabajo del personal de vestuario entre tomas, porque cada vez que Mila Jovovich se movía, eso se desconfiguraba y había que volver a colocarlo. El traje iba pegado literalmente con cinta adhesiva al cuerpo de Mila Jovovich, según lo contó ella misma, y cada vez que había que quitárselo o ponérselo tenía que sufrir un proceso bastante delicado que llevaba más de un par de horas. Más íntimas. ¿Qué puede ver? Íntimo es el boda de este bollito. Y cuéntame, machote. ¿Estás nervioso, hermoso? No mucho.
Pero desde luego, si hay un momento de la película que la mayoría de la gente recordamos especialmente, es el momento de la diva, es el momento de la cantante alienígena, la diva Plava Laguna, interpretada por la entonces pareja del director, actriz francesa Mai Wen, que aparece en una de las escenas más memorables de la película. La secuencia ocurre en un gigantesco crucero espacial llamado el Paraíso Floston, una especie de mezcla de un crucero, un resort de lujo y Las Vegas, donde va a tener lugar un concierto de ópera alienígena que comenzará como una pieza lírica tradicional y acaba convirtiéndose en algo completamente distinto. La voz que se escuchaba durante esa escena pertenecía a la soprano Impa Mula, pero con un pequeño truco. La parte final de la canción incluye notas que se pensaba que ningún ser humano era capaz de cantar físicamente, así que el compositor de la banda sonora, Eric Serra, grabó la voz real de la soprano y luego la manipuló digitalmente en algunas partes para crear ese efecto de voz imposible. Lo curioso es que años después el cantante Dimash Kudaibergen se hizo famoso por interpretar en directo The Diva Dance del Quinto Elemento en un programa de Got Talent en China, sin recurrir a las modificaciones digitales. Sería en el año 2017 en el programa Singer, y ese vídeo, que está en YouTube, se volvió viral porque consiguió reproducir prácticamente toda la pieza de la diva con su propia voz, incluyendo esos saltos de registro creados artificialmente por Eric Serra para la banda sonora. Pero bueno, la grandeza de la escena no está solo en el tema de la diva, sino en que mientras la diva está cantando, vamos a ver una secuencia de acción y de artes marciales de Lilu, de Mila Jovovich, verdaderamente espectacular, en la que será capaz de enfrentarse con un grupo de mercenarios. Y es que esa mezcla de ópera alienígena y pelea de ciencia ficción es un ejemplo perfecto del tipo de locura estilística que define a la película, porque El Quinto Elemento es una película que está constantemente mezclando tonos. Estás viendo una película con una escena épica sobre la destrucción y el destino del universo, y la siguiente toma es Chris Tucker gritando histéricamente por un micrófono, y sin embargo, y a pesar de lo absurdo, esto funciona. Aunque es cierto que en el año 97 la recepción fue moderadamente peculiar. La crítica estaba muy dividida. Algunos pensaban que era una película visualmente espectacular, pero caótica, excesiva y un poquito absurda. Otros críticos, sin embargo, celebraron precisamente eso, que era creativa, que tenía un diseño de producción espectacular y que tenía una personalidad completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en la ciencia ficción. Eso, sin embargo, no impidió que funcionara fenomenal en taquilla. Con un presupuesto de unos 90 millones de dólares, la película acabó recaudando 264 millones de dólares a nivel mundial. No fue el mayor éxito del año, pero sí un resultado especialmente sólido, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos ante una producción europea bastante peculiar. Contra el líder jamás luchan sin un líder. Otro disparo y empezamos a meter rehenes. Ese es el líder. Además, con el paso del tiempo, la película ha ganado algo mucho más importante que la taquilla, y es que se ha convertido en una película de culto absoluto. Manda a alguien para negociar. Yo nunca he negociado. Si no le importa, lo haré yo. Claro, no, hágalo. Pero claro, cuando algo tiene tanto éxito, llega un momento en el que alguien dice: oye, esto me suena. Como hemos comentado antes, el bueno de Luc Besson se inspiró en el universo visual de ciertos cómics franceses, especialmente de Moebius. Y esto hizo que muchas personas echaran la mirada hacia atrás, hacia El Incal, la obra
creada por Alejandro Jodorowsky y dibujada por Moebius. Y hombre, cuando las comparas, pues efectivamente hay cositas, las megaciudades verticales con tráfico aéreo, la estética futurista recargada, los personajes extravagantes, la existencia de un elegido con un papel clave en el destino del universo. Digamos que hay similitudes no demasiado sutiles. ¿Hubo una demanda? ¿Hubo un escándalo judicial sobre este tema? Pues no, hubo mucho debate en su momento sobre hasta qué punto la película bebía o copiaba directamente estas obras, pero lo curioso es que al haber trabajado el propio Moebius en la creación de la película, la situación se convertía en un poquito irónica. Al final se consideró que todo pertenecía al mundillo del homenaje, la influencia, y no se le dio mucha más importancia, porque realmente, a pesar de estas coincidencias, la película tiene una personalidad propia bastante marcada. ¡Damos a alguien para negociar! ¿Alguien más quiere negociar? Hoy en día El Quinto Elemento es recordada como una de las películas de ciencia ficción más originales de los años 90, una película que en ningún momento intenta parecer ni seria ni realista, sino que abraza abiertamente su lado de aventura pulp, de cómic futurista y de espectáculo visual. Fue una película que consolidó definitivamente la carrera de Mila Jovovich, que volvería a trabajar junto a Luc Besson, ya convertido en su pareja en la película Juana de Arco, y posteriormente acabaría convertida en una de las caras más conocidas del cine de género gracias a la saga Resident Evil. Y por supuesto también quedó grabada en la memoria colectiva gracias al personaje de Corbin Dallas y esa actitud constante de Bruce Willis de yo solamente quería ir tranquilamente en mi taxi. Ruby Roth y su energía desatada, Zorg y su mezcla de empresario villano de cómic y peluquero experimental, y Leeloo Dallas representando la inocencia extrema, lo mejor y lo peor de la humanidad, y teniendo además un mensaje final bastante sencillo. El elemento más poderoso del universo no va a ser ni el fuego, ni el aire, ni el agua, ni la tierra. Es algo mucho más complicado: el amor. Persona, hola. Y sí, vale, suena cursi, pero también es coherente con el tipo de película que estamos viendo. Es una película que nunca intenta ser cínica, profunda u oscura. Apuesta por algo bastante más raro en aquel momento, que era ser divertida, ser optimista y ser completamente desvergonzada en su imaginación. Y por eso, casi 30 años después de su estreno, sigue siendo una película que mucha gente vuelve a ver con cariño. Porque puede que sea exagerada, puede que sea absurda, puede que tenga un peinado rarísimo en la cabeza de un villano de ciencia ficción, pero lo que no es ni será nunca es aburrida. ¿Y qué? ¿Vosotros alguna vez habéis pensado en combatir terroristas en el paraíso Flintstone? Porque yo sí lo he pensado. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.